Bienvenidos, queridos amigos, hermanos que nos acompañan. Es un placer saludarles y darles la bienvenida. En esta transmisión estaremos considerando el primer discurso de 10 minutos de la sección Tesoros de la Biblia, titulado Los 4 jinetes están cabalgando. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Queremos decirles que lo que vamos a considerar son visiones que el apóstol Juan tuvo. Él las plasmó en la Biblia y estas pues son simbólicas, no son literales. Entonces eso es bueno entenderlo. El libro de Apocalipsis tiene muchísimo simbolismo, así es que no debe entenderse de una forma literal. Así es que gracias a Jehová, a su Espíritu Santo, tenemos la Biblia en nuestro idioma y tenemos estos entendimientos que nos aclaran mejor lo que estos simbolismos significan. Vamos a estar hablando de los entendimientos actualizados respecto a estas visiones que tuvo el apóstol Juan de los 4 jinetes que están cabalgando. Entonces, en Apocalipsis 6:2 dice: Y vi entonces un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, se le dio una corona y salió venciendo para completar su victoria. Notamos ahí que habla de un jinete blanco. ¿Quién es ese jinete o a quién representa? La clave para identificarlo está en el libro de Apocalipsis. Ahí está. Solo debemos examinar el contexto. Unos capítulos más adelante dice que a este jinete se le llama la palabra de Dios. Sí, nótelo en Apocalipsis 19, 11 al 13. Vi el cielo abierto y en esto apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero y juzga y guerrea con justicia. Sus ojos son una llama de fuego y en su cabeza hay muchas coronas. Lleva un nombre escrito que solo él conoce, nadie más. Va vestido con un manto manchado de sangre y se le llama por este nombre, la palabra de Dios. Notó ahí cómo dice que se le llama la palabra de Dios. Ese título, la palabra, solo corresponde a un ser viviente, muy especial, tan singular. ¿Recuerda usted a quien en Juan 1:1 dice que la palabra existía y estaba con Dios y era un Dios? Luego dice, la palabra, note ahí, la palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como la que le corresponde a un hijo unigénito de parte de su Padre, y estaba lleno de favor divino y verdad. ¿A quién le aplica este título de la palabra? ¿A quién corresponde? Según los textos, a nuestro Rey Jesucristo, el Mesías. A él corresponde este título, la palabra. Y si a él se le llama la palabra, y nuevamente en Apocalipsis, en una visión, se le ve y se le identifica como la palabra de Dios, está claro que corresponde a él. También se le llama a Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores, y se dice que es fiel y verdadero. Sin duda, todos estos puntos, si los juntamos, nos enseñan que Jesús tiene la autoridad para actuar como un rey guerrero y además no es ni corrupto ni abusa de su poder. Esto nos anima y nos fortalece, porque ya que ya lo entendemos, nos tranquiliza saber que Jesús nunca abusará de su autoridad, cosa que sí ocurre con el ser humano. El poder tiende a corromper, y esta tendencia se ve en los seres humanos. Entonces, ese fue el primer jinete, el jinete blanco. Recuerda que vimos a quién representa, a Jesucristo. Al final haremos una recapitulación de este punto. Bueno, ahora vamos a ver Apocalipsis 6, 4 al 6. Dice, y salió otro caballo de color de fuego. A su jinete se le concedió quitar la paz de la tierra para que sus habitantes se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí decir al tercer ser viviente, adelante. Y vi entonces un caballo negro. Su jinete tenía en la mano una balanza. En medio de los 4 seres vivientes oí lo que parecía una voz que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. No desperdicies el aceite de oliva ni el vino. Entonces aquí hay 2 jinetes, sí,
y dos caballos, ¿sí? Aquí dice un caballo de color de fuego y el otro dice un jinete, ¿sí? Dice, y el caballo era negro. Entonces, un caballo de fuego y un caballo negro. ¿Y esto qué representa? El cuarto jinete representa, bueno, aquí según estamos leyendo en la referencia actualizada que encontramos, queda claro este punto. Dice, este jinete de color de fuego representa la guerra. Como se ve, quita la paz no solo de algunas naciones, sino de toda la tierra. ¿Recuerdan ustedes cuándo fue la Primera Guerra Mundial? En el año de 1914. El mundo entero entró en guerra, algo que nunca antes había sucedido. Y luego estalló la Segunda Guerra Mundial, que fue más destructiva que la primera. Según ciertos cálculos, la cantidad de personas que han muerto debido a guerras y conflictos armados desde 1914 asciende a más de 100 millones. Y muchos otros millones sufrieron heridas que les dejaron secuelas de por vida. Entonces, ¿a quién representa el jinete que va sobre el caballo de fuego? A la guerra, ¿sí? Ahí está entonces el punto. Luego habla de un caballo negro. ¿Y esto qué representa? Ese jinete representa el hambre. La escasez de alimentos que aquí se describe es tan grave que 1 litro de trigo, es decir, 1,5 libras, se vendería por 1 denario, que era el salario de un día en el siglo I. Imagínense, la alimentación básica, ni siquiera básica, sino solo para sobrevivir, iba a costar el día entero de salario. Y efectivamente eso es lo que ocurre en nuestros días. En muchas partes del mundo se está viendo cómo la explotación, el alto costo de la vida, es difícil de cubrir con el salario de un día. Es verdad que hay países y naciones prósperas, pero son la excepción. En la gran mayoría de lugares es una realidad bastante dura la seria escasez de alimentos y de dinero para poder cubrir la alimentación básica para un solo día. Y bueno, aquí dice, eso mismo es lo que costarían 3 litros de cebada, es decir, 4,5 libras, o 2.1 kilos, un cereal considerado de menor calidad que el trigo. ¿Qué poco sería eso para una familia numerosa? Luego se insta a la gente a racionar el aceite de oliva y el vino, alimentos básicos de la cultura de aquella época. Entonces es interesante cómo la Biblia usó ese simbolismo de un caballo negro, y el que iba llevaba en su mano esta balanza y diciendo que, por así decirlo, cuartearan, si extendieran lo más que pudieran los alimentos porque no iban a alcanzar. Esto simboliza entonces el hambre. Entonces recuerdan, el caballo blanco representa a Jesucristo, el caballo de fuego representa la guerra, y el tercer jinete que va sobre el caballo negro representa el hambre. Ahora vamos a pasar al último jinete. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer lo que dice en Apocalipsis 6:8. Dice, y vi entonces un caballo pálido, su jinete se llamaba Muerte, y la tumba lo seguía de cerca, y se les dio autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con una espada larga, con hambre, con una plaga mortal y con los animales salvajes de la tierra. Ahí estamos entonces con ese punto. ¿Quién es el cuarto caballo? Dice un caballo pálido. ¿Sí? Su jinete se llama Muerte. Ahí lo identifica claramente. Entonces, este cuarto jinete representa la muerte por epidemias y otras causas. Poco después de 1914, por poner un ejemplo, la gripe española acabó con la vida de decenas de millones de personas. Se estima que se contagiaron unos 500 millones, alrededor de una de cada 3 personas de la población mundial de entonces.
La gripe española fue solo el principio. Algunos investigadores calculan que en el siglo XX cientos de millones murieron a causa de la viruela. Incluso hoy en día millones de personas mueren prematuramente por la culpa del SIDA, la tuberculosis, la malaria y un sinfín de enfermedades más. El resultado es el mismo, ya sea por las guerras, el hambre o las epidemias, la gente se muere. El implacable Hades, la tumba de la humanidad, sigue acumulando víctimas sin darles ninguna esperanza. Según estamos considerando, efectivamente hemos sido testigos del cabalgar de estos 4 jinetes. El caballo blanco que representa a Jesucristo, el caballo de fuego que representa la guerra, el caballo negro que representa el hambre y el caballo pálido que representa la muerte. Entonces, recapitulando la información, Jesús salió venciendo cuando luchó contra Satanás y sus demonios en el cielo y los arrojó a la tierra, y sigue venciendo cuando ayuda y protege a sus siervos en estos últimos días. Jesús completará su victoria cuando en el Armagedón impida que los otros 3 jinetes cabalguen y cuando se repare los daños que éstos han causado. Esa es nuestra esperanza, ese es el buen mensaje que nos anima y nos fortalece. Si no fuera por nuestro Rey Jesucristo, que la humanidad estaría perdida, pues Él siempre ha estado trabajando para que las cosas, para desbaratar las obras del enemigo. Y esperamos, como dice el párrafo, que Él salga para completar su victoria. Esperamos, por bondad inmerecida de Jehová, estar allí para ser testigos y poder glorificar, adorar y honrar cuando esta victoria sea completada. Y bueno, no tenemos que dudar jamás que esto así será. No debemos preocuparnos por detalles superfluos como cómo, cuándo y de qué manera, sino eso se lo dejamos a Jesús. Nosotros solo tenemos que esforzarnos por ser fieles hasta el final. No importa que sea lo que veamos, que sea lo que pase, nuestra fe debe estar en Jesús hasta el final. Queridos amigos y hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. Apreciamos y agradecemos mucho que nos hayan acompañado y es así como entonces nos despedimos de ustedes. Bendiciones a ustedes, a sus familias, a su congregación. Hasta la próxima.